segunda semana de este mes de junio, realmente, de julio, perdón, ya todavía estoy en el mes de junio, no estamos en el mes de julio, donde yo digo que ya pasaron 6 meses donde debemos dejar atrás y nos quedan 6 meses en este momento para cambiar nuestra historia y, como digo yo y como se le decía en estos días a varias personas, cambiar nuestra mente y creer en el mejor diciembre de nuestras vidas, pienso yo personalmente. Mi nombre es Alfredo Montenegro, tengo 32 años y les cuento un chismecito. Este es mi mes. Este es mi mes. ¿Por qué mi mes? Porque este mes ya voy a los 33, la edad de Cristo, como dicen por ahí. Es mi mes, digo que es el mes donde nacimos los amorosos, los empoderados, los disciplinados, los, mejor dicho, los que tenemos esa alegría y que sin importar lo que esté pasando en algunas situaciones, siempre estamos sonriendo. Quiero decirle que les hablo de aquí, de la ciudad de Cali. Me presento un poco antes de empezar esta gran mentoría, que te agradezco a ti en esta noche por estar. Tú que estás por primera vez o estás escuchando eso y dijeron, uy, ¿a qué me están invitando? Mira, te están invitando a algo totalmente diferente, donde yo quiero que no importa si todo lo que estás escuchando, por ahí dice que es que el club de los 90, sí, somos el club de los 90, somos por ahí los millennials, la generación X, por ahí como dicen. Algo importante y es que alguna palabra te tiene que hacer clip. Entonces te pido hoy que estás por primera vez aquí, escuchando este espacio, van a ser las 3 horas más importantes de tu vida, créeme, las 3 horas, no mentiras, son 30 minutos totalmente que te van a enriquecer en esta noche y quiero que te dispongas en la noche hoy a escuchar, ¿sí? Si tienes tu celular, ¿sí? Si en este momento estás esperando una llamada o algo, di por favor, hey, dame un momento, dame 30 minutos. Quiero escuchar algo totalmente diferente y que me ayude a crecer en mi ser, que me ayude a crecer en mi persona. Porque así como conocieron un poco de nuestra escuela, todos los servicios, todo lo que brindamos, todo lo que ofrecemos y queremos que crezcan, ¿sí? También queremos que ustedes crezcan, ¿sí? Y cuando yo le digo a alguien que quiero que piensen con el corazón en esta noche, quiero que piensen con el corazón. ¿Sí? Así todo el mundo me diga que el corazón es acá, sí. Es el músculo, pero este es el corazón que piensa, siente, analiza, cuestiona todo el día de hoy. Entonces, date la oportunidad de estos 30 minutos de escuchar este mensaje. Como le digo, yo soy un mensajero. Transmito un mensaje, ya decides tú qué parte del mensaje lo tomas para ti, ¿vale? Te hablo de la ciudad de Cali, como te le digo, actualmente soy empleado, ¿sí? Me gusta porque lo que hago me gusta, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los días aprendo algo y enseño algo totalmente diferente. En la actualidad soy coordinador para un call center, ¿sí? A nivel de Claro Colombia y también soy gerente de una fundación donde ayudamos a muchas personas de escasos recursos, animales, personas de la tercera edad, que en algún momento se sienten desamparadas e incluso ya estamos ayudando a sembrar un árbol más, ¿sí? Donde damos un poco, siempre he dicho yo, de todo lo que me ha dado la vida a mí mismo para regresar. Entonces, antes de empezar esta gran mentoría, antes de empezar este gran mensaje, quisiera saber desde qué lugar del mundo me están escuchando, desde qué parte, quisiera saber desde qué lugar, desde qué distancia. Quiero leerlo en este momento, vamos a ponernos un poco interactivos para que podamos escuchar este gran mensaje. Desde Ciudad de México, México, ¿sí? Ciudad de México, por ahí Cartagena, Vélez, desde Medellín, Cúcuta. Saludo para todas esas personas que me están escuchando esta noche. Mil gracias, de verdad. Mil gracias por conectarse, por sacar ese espacio, dejar de hacer lo que se está haciendo, de estar viendo novelas, por ejemplo, o están en Facebook, Instagram, TikTok, en la nueva red social, Thread, o como se mencione, sí, me da un poco duro el inglés. Valledupar, Bogotá, Ciudad Guayana, Venezuela. Oiga, no había visto a alguien de por allá de Ciudad Guayana. Bueno, me generan curiosidad de estos lugares donde mire hasta dónde llega un mensaje, mire hasta dónde se transmite un mensaje y hasta dónde puede conectar un mensaje con una visión muy importante. Saludo a toda esa gente de Montería y me alegra que hoy en esta noche nuevamente estén aquí acompañándome. Y el día de hoy, esta mentoría que te han invitado para que tú estés aquí escuchando este gran mensaje, es una mentoría que créeme que en algunos casos, como lo diría yo, empezamos con mucho miedo, ¿sí? Y te voy a compartir un poco a qué voy, de qué se trata o a qué me estoy refiriendo en este caso. Entonces, aquí te comparto pantalla, permítanme un momentico, yo aquí hago unos ajustes, listo. ¿Están viendo mi pantalla en este caso?
¿Me confirman, por favor? Listo, ¿qué me dicen por ahí? Sí, 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 listo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que me confirmaron ahí en la pantalla. Y la mentoría del día de hoy es algo que le he llamado yo el miedo al triunfo. Sí, el miedo al triunfo. Así como le tenemos miedo al fracaso, pues también le tenemos miedo al triunfo. Sí, porque somos muy personas muy dadas que nos da miedo perder, nos da miedo caer, nos da miedo en ese momento cometer algún tipo de error. Eso es normal. Todos tenemos este miedo. Pero mira que más que tener este miedo, también le tenemos el miedo al triunfo, o sea, a lograr el éxito, aunque no lo creas. Y por eso muchos y muchas no alcanzamos o no logramos tener lo que queremos en algún momento. Y tú me dirás y me cuestionas, ¿cómo así? ¿Por qué? Si yo lo único que le tengo miedo, ejemplo, le cuento a qué manera personal era a los payasos. Así suena chistoso. Y una vez les cuento una historia que me tocó vivir en Bogotá. Y ahí empecé a entender de que yo siempre que quiero ir por algo, tengo que asemejarlo a esa situación que tuve en esa ocasión. Entonces, así como yo empecé a comprender que mi miedo más mínimo me impedía a mí llegar a mi triunfo o al éxito, tenía que empezar a cuestionar todo lo que iba a suceder detrás de él. Entonces, para continuar y contarte un poco la historia, tú me dices, o sea, miedo a los payasos. Sí, yo, Alfredo Montenegro, le tenía miedo a los payasos. Sencillamente por la razón de que no sé si ustedes han visto la película It, pero no It la nueva, sino It la de hace muchos años. Sí, la cosa de hace muchos años. Sí, ya por la época de los 90 a los 2000. Sí, que es totalmente la que hay ahora. Sí, yo creo que los que somos noventeros sabrán a cuál me estoy refiriendo, ¿cierto? ¿Y qué pasó en esa época cuando yo vi esa película? Resulta que mi hermano mayor, eh, él le encantaba asustarme en las noches porque yo dormía con él. Entonces él empezaba a meterme la mano por debajo de la cobija y a jalarme los pies. Entonces yo empezaba a mover mis pies y me asustaba y yo empezaba a patalear hasta que él se cansaba y yo me quedaba dormido. Entonces yo al siguiente día le decía, mamá, me están asustando, siento que en una mano me está tocando. Entonces mi hermano empezó, sí, eso es la cosa, sí ve por ver eso la cosa, que el payaso. Entonces yo a raíz de eso empecé a cogerle miedo a los payasos y yo era uno que incluso no podía ir a una fiesta, o bueno, iba a una fiesta incluso hace un par de años, digámoslo así, con mis hijos, y yo veía un payaso y prefería alejarme de verdad, así, total, así, créanlo, así, así como esos miedos tenemos que ustedes dirían, uy, no, y así mucho le tengan miedo, ejemplo, a las cucarachas, todo eso generan incluso hasta el miedo para llegar al triunfo, ¿sí? Entonces, les termino de contar la historia, entonces, ¿cómo vencí yo ese miedo? Una vez, como les decía, en Bogotá, hace un par de años, entré a algo que se llama el Castillo del Terror. ¿Sí? Yo la verdad me fascinan las películas de miedo, me encantan las películas de miedo, me las veía con mi hermana, ahora me las veo con mi esposa y yo soy uno que veo películas de miedo y ya me relajo, ¿sí? Pero en esa época entonces me tocó irme al Castillo del Terror y yo veía de todo y era el único hombre como con seis mujeres que iba, entonces yo iba adelante, imagínense, adelante iba yo y en este caso, pues salían todos los de la sierra, que los vampiros, que salían muchas cosas que, por ejemplo, el exorcista, cosas de ese tipo. Y hubo un momento que antes de terminar el recorrido, pues nos decían a nosotros, si ustedes tienen miedo, griten y digan, me quiero salir. Y dije, no, yo cómo voy a gritar y voy a decir que me voy a salir. Y faltando, creo que eran dos habitaciones, yo ya estaba solo. No sé para dónde se fueron todas esas mujeres que me acompañaban en ese momento, no sé para dónde corrieron y quedé yo solo. Entonces yo llego y abro la puerta, pues, ya creo que era la última, la penúltima habitación y yo veo payasos por todos lados. Vea, payasos en cantidades. Yo me quedé estático. Yo no sabía si gritar, si avanzar, si correr. Yo dije, Dios mío, como dice el dicho, me arrodillé y dije, ¿por qué me has abandonado? En ese momento de yo ver todo ese miedo, todo eso que me inundaba, todo eso que me paralizó, ¿sí? Porque hasta el miedo genera parálisis, ¿sí? Y yo dije, ¿qué hago? Yo no me voy a ver como un cobarde, ¿sí? Donde diga, uy, este man el hombre y salió corriendo, uy, este man vio unos payasos y salió corriendo. ¿Saben qué hice yo en ese momento? ¿Ustedes qué creerían que hice yo en ese momento?
en ese momento con todo ese cuestionamiento, Eric? ¿Qué pensarían ustedes que yo hice en ese momento? ¿Qué creerían? Ahí los leo. Ustedes que están participando y están escuchando esta mención. ¿Ustedes qué creerían que yo, Alfredo Montenegro, hice en esa situación? ¿Quién dice, no, pues yo me imagino que usted saltó, se desmayó, vomitó, no sé? Dicen por ahí que salió corriendo. Bueno, válido. Avanzar con miedo, por ahí dicen que avanzar con miedo. ¿Quién más dice por ahí? ¿Qué más creen? Se orinó por ahí, se orinó, Tonaya no, Tonaya no. Pero bueno, en ese momento llegué yo y hice esto. Tapé mis ojos, miré hacia dónde estaba la puerta y yo digo, no sé nada, llego a la puerta. No sé cómo, en qué momento yo me vi ya en la otra habitación. Pero yo dije, esta vaina no la vuelvo a hacer otra vez. Y ahí comprendí y entendí que incluso le tenía miedo a triunfar. ¿Por qué? Así tú digas que le tengas miedo a fracasar, el miedo al triunfo también se vuelve esquivo. Y donde yo no hubiera hecho en ese momento de cruzar la habitación llena de payasos, llena de juguetes de payaso, no hubiera alcanzado el triunfo que ¿cuál era? Salir del castillo y salir como victorioso, ¿cierto? Entonces, hay veces ese miedo que tenemos nos evita el miedo al triunfo. Y no solo es decir, tengo miedo al fracaso, sino decir, ese miedo al fracaso me va a llevar a mí con miedo al triunfo. Y mira que te voy a mostrar el siguiente video y voy a dejar de compartir aquí un momento. Te voy a mostrar el siguiente video. Permítame un momento. Y se van a reír y van a decir, uy, qué gracioso. Sí, gracioso y todo el video, pero que dura unos segundos, pero quiero que le presten muchísima atención al video. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vieron el video? O sea, habían dos perros, había un tiburón, ¿cierto? Dos perros y un tiburón. ¿Qué hizo el perro más valiente? Se tiró a ladrarle al tiburón, ¿cierto? ¿Y qué hizo el otro? No, pues se quedó mirando desde afuera. Y eso sucede cuando tenemos miedo al triunfo, de ir a enfrentar eso. Que muchos se quedarán como el perro de atrás solamente ladrando y otros se tirarán sin importarle qué suceda hasta lograr el triunfo. ¿Qué hizo el perro? Solo saltó, ladró y el tiburón se fue, ¿cierto? Y muchas veces nos sucede eso. Ahora bien, ¿qué es el miedo? Si tú lo buscas, el miedo dice sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Mira, muchas veces el miedo, sí, es algo real, sí, miedo a que me roben, miedo a que de pronto yo me tire de tal un acantilado y caiga mal, sí, son miedos reales, pero más que el miedo real, hay veces son miedos imaginarios. Y como seres humanos cometemos, hay veces, dos errores. Y eso se lo recalco muchas veces a los asesores que yo tengo a cargo, ¿sí? Permítame un momento, por acá se dice miedo al fracaso, ¿sí? Y ese miedo imaginario es, hay veces, ni saber qué va a pasar en el futuro. Y eso es lo que yo hay veces les cuento a los asesores que yo tengo a cargo. Digo, ¿por qué se imaginan algo que ni siquiera va a saber qué va a pasar? ¿Por qué vivimos en un futuro incierto? O sea, sí, tú debes programarte, tú debes de tener objetivos, tú debes de tener metas para poderlas alcanzar, pero tú no sabes si va a suceder o qué va a lograr a suceder. Puedes vivir cada día el presente de una manera muy tranquila, con tus objetivos, poniendo a día cada objetivo. Pero muchos, ¿y si en este caso no funciona? ¿Y si me roban la plata, ejemplo? ¿Y si eso es lo mismo? Y es que si pasa esto, y es que, ejemplo, no vamos a cambiar, ¿sí? Y es que, ejemplo, es como yo le aprendí a alguien que en estos días me hacía una anécdota que me decía que tenía un problema con una novia, qué pena, me disculpan ahí con el diseñador de la chatarra a esta hora, donde tuve una novia que tuvo muchos problemas y decía, y es que si consigo lo mismo,
Y es que si me hacen sin saber qué es lo que va a pasar. Entonces, más que a veces es un miedo real, es un miedo imaginario y quiero que tengas claro hoy. No puedes vivir con un miedo imaginario de no saber si va a suceder, ¿sí? O dice sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Entonces, hay veces ese miedo es lo que nos impide a nosotros lograr lo que queremos. Es lo que nos impide a nosotros lograr alcanzarlo. Vuelvo y te digo, vivimos en un futuro incierto sin saber qué va a suceder. Vivimos en ese futuro sin querer arriesgarnos. Y como viste el video anterior, el perro saltó y él no dijo, ¿será que es que el tiburón me va a comer? ¿Será que es que...? Y los animales tienen su razón y los animales huelen el peligro, ¿sí? Como lo sabemos, en la naturaleza los animales huelen el peligro y este olió el peligro, lo vio y se tiró sin pensar lo que iba a suceder. Tenía dos opciones, o salía de esa vivo o se moría. ¿Y cuál salió? Vivo. Si el perro decir, ¿será que me tiro como el otro? ¿Será que no? ¿Será que lo espanto? Y el otro dijo, no, yo no me espanto, yo me quedo aquí. Y él, yo sí me tiro y logro lo que quiero, que es espantar el tiburón. O es como, nos volvemos como esa anécdota y ese cuento que les comento aquí un poco del vecino de la podadora. Sí, resulta que una vez un vecino estaba podando su pasto y se le dañó. ¿Sí? Y tenía el vecino ahí al lado. Entonces dijo, ¿será que hoy le pido la podadora a mi vecino para poder acabar de arreglar mi césped? Entonces se fue. Cuando llegó a la puerta, iba a tocar y dijo, no, ¿será que me la prestará? ¿O será que el vecino no está? ¿O será que me dice que va y me compre una? ¿O más bien mira que no, que la tiene dañada también? ¿Qué hizo? Llegó y tocó. El vecino abrió la puerta y le dijo, ¿sabe qué, vecino? No me preste nada, que no quiero nada, se lo agradezco. ¡Pau! El vecino sin saber qué iba a suceder. Y muchas veces, ¿sí? Dice por ahí, lo que sí te puedo asegurar es que yo no me tiro si veo un tiburón. Sí, muchos dirán, si yo veo un tiburón, yo ahí no me tiro. ¿Por qué mismo? Porque los miedos han sido infundados. ¿Por qué? Por creencias, por la sociedad, por muchas razones. Entonces, hay veces no lograrlo es ese miedo imaginario, ¿sí? Porque la misma sociedad, mismo estatus, el mismo todo, te ha generado ese miedo, como aquel dicho que dice, pobre pero honrado. ¿Sí me hago entender? Eso hasta es un miedo, porque dice, uy, no, qué miedo yo ser rico y malo, ¿sí? O la misma sociedad te vende que, uy, pero no el rico como es, el rico quiere pasar por encima de todo el mundo, ¿sí? Miedo igual a adrenalina, falto o verdad, por ahí dice. ¿Sí? Entonces, sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá hecho contrario a lo que se va a suceder. Sí, exactamente. No está mal sentir miedo. Antes yo digo que si tú sientes miedo a emprender, miedo incluso a tener una relación, miedo a empezar algo nuevo, es porque te importa. Imagínate tú como ser humano sin sentir miedo. O sea, no irías por lo que tienes que ir, no harías por lo que tienes que ir, no lograrías lo que quieres lograr. Entonces la pregunta es saber cómo utilizar ese miedo. ¿Cómo puedo yo convertir ese miedo en una fuerza motora? Me dice, eso hace parte del proceso. Sí, señor, eso hace parte del proceso. ¿Yo cómo canalizo ese miedo? Y miedo siempre va a haber. Ténganlo claro algo, en la ecuación del éxito siempre tiene que existir el miedo. ¿Para qué? Para lograrlo. Si en la ecuación para ir al éxito no está el miedo, no es ecuación. Porque todos han tenido miedo de muchas cosas. Porque incluso cuando uno nace, camina desde chiquito, le da miedo pararse, le da miedo correr, le da miedo gatear, le da miedo muchas cosas. Pero tú decides si volverlo un miedo imaginario, ¿sí? O real, o transformar ese miedo, ¿sí? Ese miedo al fracaso en quitar ese miedo a un triunfo, a lograrlo muchas cosas. Entonces, eso, si tú lo tienes presente, ese es el miedo. Ahora bien, ¿cuál es el triunfo? Te lo dejo aquí. Hecho de vencer en una competición, perdón, o en una lucha. ¿Cuál es el triunfo? Todo aquello que logramos vencer, sea en una competición o en una lucha. Y cuando incluso, míralo así de esta manera, cuando tú vences ese miedo, cuando tú vences ese que me pasaba a mí de pasar los payasos, eso fue una lucha. Y eso te lo aseguro que lo debes de reconocer.
Así sea el miedo más pequeño que tú tengas. Ejemplo, que hizo una cucaracha y te dio miedo o asco y la pisaste, celebra el triunfo, porque así automáticamente le estás diciendo a tu cerebro que estás sobresaliendo y quitando ese miedo a lograr muchas más cosas. Porque no necesariamente quitar el miedo al triunfo es lograr grandes cosas. Es decir, yo quiero mi carro y hasta que yo no llegue allá, pues no. Con pequeños pasos lograrás muchas cosas. Dice, objeto que se da en señal de victoria o como premio por haber ganado en una competición o haber obtenido uno de los mejores puestos. Entonces, cuando tú triunfas, cuando tú logras algo, estás en una posición de regocijo, de alegría, donde logras muchas cosas. ¿Sí? Y esto es lo que debes llevarte siempre. Entonces, ¿cuál es el miedo al triunfo? El miedo que te invade a no lograr lo que vas a querer. Ese miedo que te inunda, ¿sí? Y así tú no lo veas, lo tienes. Tú me vas a decir, pero pues, yo que lo voy a tener miedo a ser millonario. Le tienes miedo a ser millonario. ¿Por qué? Porque empiezas a decir cómo vas a hacer, cómo vas a pensar, cómo vas a actuar. Y cuando tú le tienes miedo al éxito, a ser millonario, a ser mejor papá, a ser mejor mamá, a ser mejor hermano, a ser mejor amigo, a ser mejor jefe, a ser mejor de todo, le tienes miedo, ¿sí? A eso empiezas a retener muchas cosas. Y ahí es donde empiezas a tenerle miedo al triunfo. Entonces está en ti no solo tenerle miedo al fracaso, sí, retirarlo, sino también retirar el miedo al triunfo, ¿sí? Porque todo conlleva a no lograr muchas cosas. Entonces, cuando tú te quitas el miedo, empiezas a obtener muchas cosas. ¿Por qué? Porque el miedo existe ante la ausencia de fe y no hablamos de religión. Yo, personalmente, digo que la fe es creer en todo lo que se ha dicho que es imposible, volverlo posible. ¿Qué es la fe? Creer que en todo lo que se ha creído imposible, volverlo posible. Y cuando tú tienes miedo, es porque existe ausencia de fe. Y vuelvo te digo, no ni hablo, ni te hablo de religión. Porque no hay fe en que puedas hacer las cosas, perdón. Porque no hay fe en que puedes dar el paso y lograrlo. Porque no hay fe en que, como lo dice la Biblia, digámoslo así. Pero, si no soy mal, Jesús le dijo, baja del arca, camina sobre el agua. Pero tuvo fe, sí, en el primer paso. ¿Siguió teniendo fe? No, porque empezó a hundirse. La pregunta es, si tú ya diste el paso con fe, puedes dar el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Cuando tú das las cosas con fe, estás dando a entender y quieres decir que estás creyendo que eso que tú veías imposible lo puedes volver posible. Eso que tú creías imposible lo puedes volver posible. Entonces, es hora de que dejes de tener poca fe en ti mismo. Y es lo que yo siempre recalco y le digo a muchas personas. Crean en usted, tengan fe usted mismo, que cuando usted tenga fe en usted mismo y se pare en un espejo y diga, yo digo, esa mujer tan bella, ese hombre tan bello, papacito, mamacita, hermoso, precioso, y usted se consienta y diga, yo soy el mejor, creo en usted, creo en mí, creo en lo que hago, va a empezar a obtener lo que usted desea. Va a empezar a creer en lo que usted va a generar. No ya, porque no va a pasar ya, pero sí paulatinamente. ¿Sí? Y el hecho de que usted empiece a eliminar el factor del miedo al triunfo, lo empiece a eliminar, no quiere decir que ya lo va a tener, no, porque es un proceso. Como digo yo, ese es el bendito proceso que tú debes de vivir. Pero muchos incluso no quieren hacerlo, ¿sí? Les da miedo cambiar. Sí, es que le da miedo cambiar, sí. Muchos nos da miedo cambiar. Cambiar por mejorar, cambiar para ser cada vez mejor. Todo eso afecta, créemelo, en tu entorno, sea familiar, sea espiritual, sea laboral. Cuando tú empiezas a tener falta de ausencia en fe en ti mismo, muchas cosas no van a empezar a surgir. Entonces dice, para vencer y recuperar la fe, deberás cuestionar todo lo que está sucediendo al momento de hacerlo. Encontrarás, la ruta hacia el triunfo. Entonces, cuando tú quieres recuperar esa fe, quieres recuperar todo eso para vencer ese miedo al triunfo, tienes que empezar a cuestionar todo. Y lo mejor que puedes hacer en esta vida es incluso cuestionarte incluso de por qué te vas a bañar. Así te lo como, ¿por qué tengo que bañarme a las 6 de la mañana? ¿Por qué
tengo que ir a trabajar? ¿Para qué tengo que ir a trabajar? Perdón, ¿para qué tengo que trabajar? ¿Para qué tengo que abordar un bus? ¿Para qué la puerta se abre? Cuando tú empiezas a cuestionar todo eso, todas estas cosas que así tú digas, ¿para qué voy a cuestionar eso? Vas a empezar a encontrar la ruta, vas a empezar a encontrar la creencia que tú vas a necesitar para alcanzar y vencer el miedo tanto al fracaso y el miedo en cuanto al triunfo. Y es tanto así que es como yo también lo digo, que aquel que quiere ser millonario y ni siquiera juega la lotería y empieza a decir, no, ¿y yo para qué voy a jugar la lotería? O el chance, como le decimos aquí en Cali. Si sé que son 1000 posibilidades y no voy a ganar. Eso es miedo al triunfo. Eso es falta de creencia. Eso es falta de saber si va a pasar. Y vuelvo y te digo, estás viviendo en un miedo imaginario. Entonces, no sabes lo que va a pasar. O sea, nos volvemos hasta pitonizos, como se le dice. ¿Sí? Creyendo que ya estamos adivinando el futuro. ¿Sí? Ah, es que eso no funciona porque ya eso ya pasó. ¿Estás seguro? ¿Sabes si pasó? Te lo digo así, ¿cuántas veces, te lo pongo así ejemplo, cuántas veces tuvo que crear la bombilla Enzo? ¿Cuántas veces? Tú que estás ahí, ¿cuántas veces crees que creó la bombilla Enzo? A ver, ¿quién pensaría? Él creó más de 1000 maneras de cómo hacer una bombilla. Tomás Alva Edison creó 1000 maneras. No fueron 1000 fracasos, no fueron 1000 miedos. Nunca tuvo miedo al triunfo, porque al final encontró 1000 maneras diferentes de crear una bombilla. Muchos dicen, no, es que fracasó 1000 veces, no le salió, no, 1000 veces encontró diferente forma de crear la bombilla. Así que si tú quieres ir por el triunfo, quieres ir por el éxito, ¿vas a fracasar 1000 veces? Sí, vas a fracasar 1000 veces. ¿Lo vas a hacer? Sí. ¿Vas a tener que pasar por eso? Sí. No puedes eliminar de la ecuación el fracaso ni el miedo, pero para poder afrontarlo, para poder avanzar, para poder lograrlo, tienes que empezar a tener fe en que todo que es imposible puede ser posible. Y ahí es donde siempre digo yo que las oportunidades son bendiciones disfrazadas de situaciones. Y ahí es donde tú ahí tienes que tener la fe suficiente para poder encontrar. Así como esta noche te invitaron a ti por primera vez a escuchar esta mentoría, a escuchar la presentación de nuestra escuela de negocio, son oportunidades, ¿sí? Que en este momento en tu situación puede ser una bendición o es una bendición, pero tienes que saber cómo hallarla. ¿Con qué? Con fe y creencia en ti. Entonces, no le tengas miedo al triunfo, déjalo que vaya fluyendo y déjalo que vaya avanzando. Así como te conté la historia de los payasos y yo lo vencí y eso me llevó a entender a mí que hay veces los míos son más imaginarios que yo puedo alcanzar lo que yo quiero, te invito a ti de que también te lo cuestiones. No importa cuál es tu miedo, no importa, enfréntalo, encáralo, y así mismo vas a poder alcanzar lo que tú desees. Espero que esta noche, estos 30 minutos, les indiqué, hayan sido los mejores y de muy buen provecho para cada uno de ustedes. De verdad, un gran mensaje, deja este mensajero, para que cada uno de ustedes empiece a hacerle y darle vuelta a su mente. Leas un libro o bueno, empiece a leer cosas totalmente diferentes. No vean novelas, empiece en este momento a escuchar audios, no importa. Todo eso va a ayudar y empieza a cambiar su mente poco a poco. Y lo más importante, no pares de tener fe en ti mismo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, de verdad, por estar en esta noche, por escuchar este gran espacio, por conectarse y dedicarse realmente esos 30 minutos a toda esta gran información. Cada uno de ustedes les deseo una feliz noche, un feliz resto de semana. Mañana cuestiones, tengan fe, creen que pueden lograr lo que pueden hacer y eliminen la ecuación del miedo al triunfo. Dejen que las cosas fluyan y que todo suceda. Nos estamos viendo en una nueva ocasión. Se despide aquí Alfredo Montenegro, así que nos vemos. Chao.